¿sí?, por el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el país, las cuales han ido en aumento año a año. En Chile, en promedio, 5 personas mueren al día por siniestros viales. Para conversar de este tema vamos a tomar contacto con el subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda. Subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes esta mañana. Muchas gracias por este diálogo. Subsecretario, ¿cuál es el diagnóstico que hacen bajo este escenario donde desgraciadamente año a año aumenta la cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito? Efectivamente nos encontramos en una situación donde año tras año se ha mantenido relativamente estable el número de personas fallecidas, yo diría durante la última década. Estamos rondando más o menos entre los 1.600 a 1.700 fallecidos. Cada año ciertamente es una muy mala noticia desde el punto de vista de la seguridad vial. Y es algo que nos preocupa como gobierno y en particular como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero estamos tomando ciertas acciones, tenemos una meta bien específica y concreta que está alineado, por ejemplo, a lo que es las metas también de la Organización de las Naciones Unidas, que es reducir esta tasa de fallecimiento en un 50% al año 2030. Y para eso estamos tomando medidas en lo que es particularmente el control y la fiscalización de la velocidad. Tenemos un proyecto de ley que se está discutiendo hace largos años, ya en el Congreso van casi 8 o 9 años de discusión, que es el sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito, que es la ley CATI, que va a permitir instalar radares en forma automatizada y a raíz de eso también esperamos poder controlar la velocidad. En los países donde se ha instalado justamente este tipo de sistemas, por ejemplo España, Francia, entre algunos otros, hemos visto que la evidencia muestra que cuando se instalan estos sistemas la reducción de los fallecidos ronda en un 30%. Por lo tanto, ya cuando tengamos este sistema instalado deberíamos estar muy cerca de cumplir la meta que tenemos como país y como Estado. Y en el intertanto, dígame. Sí, perdón, a propósito de lo que usted señalaba, la principal causa de estos fallecimientos en accidentes de tránsito, ¿son por el exceso de velocidad? Efectivamente, la principal causa. No es la principal causa de los siniestros viales. Usualmente las grandes cantidades de siniestros es por ya sea imprudencia al conductor o imprudencia al peatón, pero la mayor cantidad de fallecimientos tiene que ver con la velocidad. Y por eso es tan importante controlarle que las personas también hagan caso a lo que exige la ley de tránsito, que es, por ejemplo, 50 kilómetros por hora máximo en zonas urbanas y en zonas interurbanas, dependiendo del tipo de vía, pueden ser entre 90 a 120 kilómetros por hora. Pero controlar la velocidad es algo básico para poder tener una reducción en los fallecimientos de tránsito. A propósito de lo que señalaba también, ¿no?, con lo de la ley CATI, la fiscalización. ¿Tienen registro de un aumento de la fiscalización respecto a los accidentes viales? Porque, o que se haga cumplir la ley, ¿no? No sé si es una percepción, una sensación, hoy usted podrá señalar si es así o no. Respecto a los controles, a las fiscalizaciones, uno recuerda, ¿no?, y conversa en su entorno, por ejemplo, cuando se aprueba la ley del uso de cinturón de seguridad. Uno constantemente era fiscalizado para cumplir finalmente con esta ley. Pero, por ejemplo, hace poco se aprueba la ley para que los automovilistas, los conductores no pudiesen estar manipulando un dispositivo electrónico mientras conduce, mientras maneja. Pero, reitero, no sé si es una mala sensación, mala percepción, que en el entorno dice que no fiscalizan, o sea, nadie han fiscalizado respecto, por ejemplo, a esa nueva ley. ¿Es así o no es así? Se fiscaliza la ley, ciertamente no queremos que las leyes sean letra muerta en ese sentido, así que las leyes se fiscalizan. Ahora, obviamente, el recurso de fiscalización es, por definición, es escaso. Siempre nos gustaría tener más fiscalización y para eso lo que hemos estado haciendo es, dentro del plan de calles seguras, implementar fiscalizaciones colaborativas con Carabineros y también con los municipios. Acá las distintas instituciones tienen también distintas atribuciones y por lo tanto lo que queremos es una fiscalización mucho más global en ese sentido. Hemos puesto un foco específico también en lo que son motocicletas, por un lado porque hemos visto que hay muchas motocicletas sin patente y también motociclistas sin licencia de conducir adecuada, que es la licencia clase C, pero también las motocicletas se prestan para la ocurrencia de otro tipo de delitos, por ejemplo lo que son los abordazos. Y en ese sentido estamos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito para implementar este tipo de fiscalizaciones mucho más globales. Nos ha ido bastante bien con la fiscalización, hemos aumentado muchísimo la fiscalización en motocicletas, tenemos casi 50.000 fiscalizaciones durante el año 2022, hemos aumentado también los retiros de las motocicletas, retiramos más de 1.700 el año pasado y casi 9.000 infracciones. Así que el foco específico ha estado puesto en motocicletas, pero también así no dejamos de lado lo que
que es la fiscalización de la ley Nochat, que ciertamente no es tan fácil de fiscalizar porque necesitamos un ministro de fe, ya sea un fiscalizador desde nuestro programa como ministerio o un carabinero que efectivamente pueda ver la infracción en el mismo terreno. Y eso es muy difícil que se dé. Pero también las leyes tienen una función mucho más pedagógica. Y desde el minuto en que implementamos esta ley hemos estado reforzando el mensaje que no queremos que las personas manipulen los celulares mientras están conduciendo, porque eso ciertamente distrae de la conducción a este tipo de conductores y puede tener una consecuencia fatal en el caso en que haya alguna ocurrencia de siniestros viales. A propósito de esa labor pedagógica que usted menciona, subsecretario, ¿falta educación vial en ese sentido, ¿no? Para ir un tema más de base o no? O algunos postulan incluso que ya en las escuelas, en los colegios, en los centros educacionales, se pueda impartir alguna carrera que tenga que ver con la educación vial. La seguridad vial siempre pasa por tres pilares, que son educación vial, fiscalización, y por lo tanto en estas dos cosas nos estamos enfocando, y el último tiene que ver con diseño vial, de cómo hacemos que los espacios también sean seguros desde el punto de vista de los diseños, por ejemplo, de los diseños de las mismas calles. Pero ciertamente en la educación es algo que también estamos poniendo un foco y desde muy temprana edad. Tenemos el programa de embajadores viales que lo hacemos con niños, niñas y adolescentes, sobre todo en lo que son los establecimientos de educación básica, donde le entregamos algunos elementos para que ellos también conozcan lo que significa la ley del tránsito y cómo comportarse en el contexto vial, y eso también se traspasa a los papás. Hemos visto que tenemos evidencia de eso, de que los niños también controlan al momento de que un adulto se sube a un vehículo, por ejemplo, que estén utilizando el cinturón de seguridad, por ejemplo, también que no sobrepasen los límites de velocidad. Entonces, sí, efectivamente falta mayor educación vial, pero también estamos poniendo un foco en la fiscalización y desde el punto de vista del diseño vial, todo esto para disminuir la ocurrencia de siniestros viales y también de fallecidos. ¿Y podría existir en ese sentido de educación vial, una educación también con sanción correctiva, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en algunos países donde un peatón, por ejemplo, cruza, ¿no?, una calle, aunque no venga ningún vehículo, pero tiene el semáforo en rojo, donde no puede cruzar, ¿ya? Y ahí hay una sanción y con una multa importante. ¿Podría existir eso también? Eso ya está contemplado dentro ¿Sí? de la ley de tránsito. Pero obviamente, ¿cuánto se replica eso? ¿Cuánto, Sí. por ejemplo, no sé si hay un registro de parte de ustedes con cuántas personas fueron sancionadas por incumplir con esa norma? Sí, lo que queremos es abarcar todos los ámbitos de la fiscalización, pero siempre se hace escaso porque son tantas cosas que hay que fiscalizar, y por eso digo que la normativa también tiene una señal de educación vial y de guiar el comportamiento de las personas. Efectivamente, hoy día las personas no deberían cruzar, por ejemplo, por la mitad de la calle, esperar la luz verde en ciertas intersecciones donde existan semáforos o cruzar donde exista un cruce, un paso peatonal de tipo cebra. Y por lo tanto también queremos que la normativa guíe esos distintos comportamientos. Es difícil fiscalizarlo todo porque necesitaríamos tener un carabinero, un fiscalizador en cada esquina, y eso obviamente no es realista, pero ciertamente la normativa también apunta en ese sentido de ir guiando los comportamientos de los distintos usuarios. Ya. Respecto a la ley CATI, ¿no?, que usted señalaba anteriormente, que va a permitir una mayor fiscalización, ¿hay optimismo con respecto a eso, teniendo en cuenta que desde el 2014, ¿no?, enero de 2014, que se tramita en el Congreso, ¿no? Somos bastante optimistas. Yo creo que también la percepción de los mismos parlamentarios y parlamentarias ha ido cambiando desde el año 2014. Se entiende que hoy día tenemos un problema de seguridad vial. Se entiende también que tenemos más de 1.700 fallecidos al año, y la gran cantidad de eso tiene o radica en las disposiciones con respecto a la velocidad máxima permitida. Yo creo que hemos ido haciendo un trabajo, no solamente este gobierno, sino que también los gobiernos anteriores, de ir identificando estos puntos de encuentro, y estamos casi a punto de sacar esta ley adelante, y ciertamente cuando la tengamos ya implementada va a ser una gran ayuda para controlar los niveles de velocidad máxima y también reducir los niveles de fallecidos por siniestros viales. Respecto a un registro de los conductores, ¿hay muchos conductores que manejan sin licencia o con una licencia falsa, adulterada? Tenemos registro, y eso se ha incrementado sobre todo en el caso de las motocicletas. Por eso les hablaba anteriormente que hemos incrementado los controles, más de 50.000 controles, y de esos 9.000 pertenecen a motocicletas infraccionadas, y usualmente casi el 80% tiene que ver con la documentación, ya sea la falta de licencia de conducir o la documentación propia de la motocicleta que está al día, por ejemplo, lo que es la revisión técnica, lo que es el permiso de circulación.
Así que ciertamente hemos identificado ese aspecto con respecto a la documentación y estamos trabajando para que esa fiscalización aumente desde el punto de vista más bien normativo. Y para eso también tenemos otro proyecto que tiene que ver con la licencia de conducir digital. Hoy día el plástico que entregan los municipios es bastante fácil de adulterar o de falsificar, porque son documentos que son expedidos por distintos municipios y por lo tanto, si bien tienen un cierto diseño, es bastante fácil de falsificar. La licencia de conducir digital lo que hace es que los municipios también van a entregar un carnet, un plástico a cada persona, pero este carnet va a tener un código QR. Por lo tanto, al momento de ser fiscalizado, ya sea por un fiscalizador, un inspector fiscal o un carabinero, rápidamente se va a poder comprobar que ese QR es válido o no, porque va a estar todo centralizado y por lo tanto con un teléfono celular se va a poder comprobar que los datos que estén contenidos en la licencia también correspondan a lo que está en la base de datos centralizada. De esa manera tenemos un instrumento mucho más seguro y vamos a poder fiscalizar muy rápidamente la veracidad de ese documento al momento de ser fiscalizado. Y perdón, ¿cuándo se podría implementar eso, subsecretario? Ese proyecto lo queremos implementar este año, durante el 2023. Hemos estado trabajando durante el año pasado directamente con los municipios, haciendo capacitación con respecto a este gran cambio, porque es un cambio bien revolucionario desde el punto de vista de los municipios. Son ellos los que expiden la licencia y por lo tanto tienen que conocer cómo va a funcionar este nuevo sistema. Así que hemos estado haciendo capacitación a lo largo de todo Chile. Estamos reforzando también lo que es la plataforma y la base de datos centralizada, así que vamos a estar lanzando ese proyecto durante este año, ojalá durante el segundo semestre. A propósito del trabajo con municipios, ¿no? Lo que usted señalaba anteriormente, ¿se trabaja en el sentido, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente de la eliminación, ¿no? El retiro de muchas motocicletas de conductores que manejan sin licencia o licencia adulterada, o esa misma motocicleta que no tiene los permisos? Por ejemplo, hay comunas, no sé si hay una mayor repercusión mediática con respecto a ese labor y ese trabajo que realiza, por ejemplo, la Municipalidad de Las Condes, ¿no? Que semana a semana van entregando de alguna manera un registro con respecto a la cantidad de motocicletas que han sacado de su comuna por los antecedentes que yo mencionaba anteriormente. No sé si ese trabajo, ese apoyo de parte de ustedes también con el resto de los municipios. Sí, hoy día partimos durante el año pasado partimos con un piloto, al inicio eran 10 municipios con los que hicimos esta parte de fiscalización colaborativa, después la ampliamos a 24 municipios acá en la región metropolitana y durante este año también lo vamos a estar ampliando hacia las capitales regionales y también en las capitales provinciales. Y ahí es fundamental el apoyo y la colaboración que puedan prestarnos los municipios, porque ellos también tienen algunas atribuciones que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el retiro de vehículos. Los municipios son los que están encargados por ley de poder retirar vehículos. Nosotros lo que hacemos es expedir alguna multa en el caso de alguna infracción, pero el retiro de vehículos se hace por parte de los municipios y en algunos casos específicos, cuando involucra la comisión de algún delito, por ejemplo, la ocultación de la placa patente, son los carabineros los que se pueden llevar detenidos a esos conductores. Por lo tanto, cuando tenemos estas fiscalizaciones globales, podemos fiscalizarlo por muchas maneras y también identificar algunos puntos que quizás nosotros como ministerio no podemos hacerlo porque no tenemos la atribución. Así que vamos a estar haciendo ese plan de fiscalización colaborativa en regiones a partir del primer semestre de este año. Muy bien, perfecto. Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte, le queremos agradecer por este contacto y nada, ¿no? Usted señalaba, ¿no? Son optimistas, por ejemplo, en la aprobación de la ley CATI, en fin, y con todas estas medidas que están dispuestas por ustedes para implementarse, para seguir trabajando, porque claro, desgraciadamente hablamos de una tendencia, ¿no? Con respecto al número de fallecidos y muchas veces hablamos de números. Algunos quizás se ponen alegres cuando decimos, no, hay un fin de semana largo, se redujo la cantidad de fallecidos respecto al año anterior, a la misma fecha del año anterior y bueno, pero estamos hablando finalmente de personas, ¿no? De personas que desgraciadamente pierden la vida por accidentes de tránsito, por alguna razón, como exceso de velocidad, irresponsabilidad del manejo, en fin. Así que, bueno, ojalá que se siga trabajando en eso y que se mejore. Muchas gracias. Y más allá de la normativa de la fiscalización, acá lo relevante también es el autocuidado de las personas. Siempre respetar la velocidad máxima, porque de esa manera también en el caso de tener algún siniestro, las consecuencias van a ser mucho menores. Muy bien, subsecretario, muchas gracias. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Que esté muy bien.